Hay historias tan extrañas, tan inverosímiles, que parecen sacadas de una película o una creepypasta mal escrita. Pero lo más escalofriante es que son completamente reales. Hoy te voy a contar 3 casos documentados que suenan falsos, absurdos o indirectamente imposibles, pero ocurrieron y quedaron registrados. Prepárate, porque después de este video vas a cuestionarte todo lo que creías posible. Esto es, 3 casos que parecen falsos pero son 100% reales. En 2013, Paul Baxter, de 46 años, empezó a sentirse mal. Luego desarrolló una tos tremenda que en cuestión de días se volvió tan intensa que apenas podía hablar, ya que no dejaba de toser. Así que fue al médico, quien rápidamente le diagnosticó neumonía y lo puso en tratamiento. Pero pasaron varios meses y a pesar de seguir el tratamiento, su condición no mejoraba en absoluto. Entonces su médico lo envió a una clínica respiratoria. Ahí le hicieron una radiografía del pecho y descubrieron una sombra sospechosa en la parte inferior derecha de uno de sus pulmones. Los doctores se preocuparon, sobre todo porque Paul había sido fumador durante muchos años. Pero antes de abrirle el pecho para quitar lo que fuera que estaba allí, decidieron usar una sonda con una cámara en la punta para introducirla por sus pulmones y echar un vistazo por dentro. Durante el procedimiento, Paul estaba consciente. El doctor metió la sonda hasta donde estaba esa sombra en el pulmón y de inmediato vio un bulto, pero al hacerle zoom con la cámara notó que algo color naranja sobresalía de ahí. Entonces le dijo a Paul que al final de la sonda había unas pequeñas pinzas que iba a intentar mover el tejido para ver qué era ese objeto y si resultaba ser algo ajeno al cuerpo intentaría sacarlo. Pero al intentar moverlo, no pudo despegarlo, así que retiró la sonda y le dijo a Paul que tendría que regresar en unos días, cuando pudiera usar una sonda más larga y potente. Paul miró al doctor y le preguntó, ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa naranja que tengo dentro de mis pulmones? Y el doctor le contestó, honestamente no tengo idea, pero no debería estar ahí. Unos días después, Paul regresó para continuar con el procedimiento. Esta vez el doctor pudo introducir la sonda más larga y logró desprender el objeto naranja dentro del pulmón. En ese momento, todos estaban viendo en una pantalla que mostraba en tiempo real lo que veía la cámara de la sonda. Así que Paul, el doctor y otros médicos presentes pudieron ver por primera vez lo que era esa cosa. Era un pequeño cono de tráfico de plástico color naranja, de esos que vienen en los sets de juguetes para niños, y en cuanto Paul lo vio, un recuerdo le vino de golpe. Les contó a los doctores que cuando tenía 6 años se había tragado, o eso creía, un cono que se parecía muchísimo a ese, pero resulta que no lo tragó, lo inhaló. Y de alguna manera, ese pequeño cono había permanecido dentro de su cuerpo por más de 40 años sin causar síntomas, hasta ahora, cuando comenzó con la tos. Paul cuenta que cuando dijo esto frente a los doctores hubo un pequeño momento de silencio absoluto, y luego todos empezaron a reírse porque nunca habían visto algo similar y no sabían cómo reaccionar. Y así fue como Paul se quedó con su cono de tráfico como un recuerdo. Pero después de eso, la tos desapareció y todo volvió a la normalidad. Desde que Gareth Williams era un niño, sus padres sabían que tenía un talento fuera de lo común. A los 17 años ya había conseguido una licenciatura con honores en matemáticas en una universidad de su ciudad natal en Gales. Un par de años después, ya tenía un doctorado por la Universidad de Manchester en Inglaterra, y después de eso fue aceptado en un posgrado en una de las universidades más prestigiosas del mundo, Cambridge.
pero nunca terminó ese posgrado, porque sus impresionantes logros académicos llamaron la atención de las agencias de inteligencia del Reino Unido y empezaron a reclutarlo. En 2001, cuando Gareth tenía apenas 23 años, el Cuartel General de Comunicaciones del gobierno británico, que es una de las principales agencias de inteligencia del país, le ofreció trabajo como descifrador de códigos. Gareth aceptó encantado, abandonó Cambridge y se mudó a un departamento modesto en Cheltenham, una ciudad a unos 140 kilómetros de Londres, donde está ubicada esta agencia. Ahí viviría y trabajaría durante los siguientes 10 años. A pesar de ser una persona muy reservada y tímida, Gareth era altamente valorado en su equipo, un genio en matemáticas y tecnología. Pero poco después de aceptar un traslado a Londres para colaborar con los servicios secretos de inteligencia del Reino Unido, mejor conocido como MI6, que es el equivalente británico a la CIA en Estados Unidos, Gareth empezó a arrepentirse. No le gustaba la competencia interna, ni los autos lujosos, ni el estilo de vida de película. Mucho menos soportaba la presión de salir de fiesta cada fin de semana con sus compañeros. Gareth solo quería hacer su trabajo y que lo dejaran en paz. Esa actitud lo volvió un bicho raro. Antes de renunciar al MI6 se tomó sus vacaciones anuales de 2 semanas, pero cuando se acabaron, nunca regresó al trabajo y por alguna razón nadie en la agencia se molestó en buscar ni checar si estaba bien. No fue hasta que su hermana, al no saber nada de él, lo informó a la policía. El 23 de agosto, un oficial uniformado fue al departamento de Gareth en Londres a hacer un chequeo de rutina. Tocó la puerta varias veces, pero no tuvo respuesta. Entonces fue con el casero y le pidió la llave y pudo entrar. Empezó a llamar a Gareth por todo el lugar. No lo encontró en la planta baja, así que subió al segundo piso, gritándole mientras subía. Al llegar no había nadie, solo una puerta cerrada, y lo que encontró al otro lado haría titulares en todo el mundo durante semanas. Al abrir la puerta, entró a un baño. Todo parecía normal, salvo por una cosa. En la tina había una bolsa deportiva roja y dentro de esa bolsa estaba el cuerpo en descomposición de Gareth Williams. La bolsa estaba cerrada por fuera con un candado y la llave de ese candado estaba dentro de la bolsa, debajo del cuerpo de Gareth. No había huellas en la tina, ni en la bolsa, ni en los cierres, ni en el candado, ni en las llaves. Ninguna huella había en todo el baño. Su iPhone estaba en una mesa cercana. Más tarde, se descubrió que había sido formateado el 15 de agosto, la última vez que Gareth fue visto en cámaras de seguridad y el mismo día en que se cree que murió. El forense dijo que el cuerpo no tenía lesiones, no había señales de lucha. El examen toxicológico reveló que no había drogas ni alcohol en su sistema, pero había un detalle extraño. El termostato del departamento estaba al máximo y aunque era en pleno agosto, en pleno verano, adentro hacía un calor infernal. Ese exceso de calor aceleró la descomposición del cuerpo y complicó aún más la tarea de determinar una causa exacta de muerte. A pesar de una investigación larga y exhaustiva, nunca se llegó a una conclusión clara sobre qué fue lo que realmente le pasó a Gareth. Hay muchas teorías. Una dice que fue asesinado por la mafia rusa, porque poco antes de morir estaba trabajando en una operación para rastrear lavado de dinero vinculado con ellos en Reino Unido. Eso lo habría convertido en un blanco. Otra teoría dice que el MI6 estuvo involucrado directamente y por eso cuando no regresó de sus vacaciones no se molestaron en buscarlo. Incluso un exagente del MI6 declaró para CNN que él cree que hubo un encubrimiento. Dijo que parecía que la agencia había entrado al departamento antes que la policía y que habían limpiado todo, eliminando huellas y evidencias de ADN. La última teoría es aún más extraña. Se dice que Gareth lo hizo todo él solo. Resulta que ocasionalmente visitaba sitios en línea relacionados con el bondage y al menos una vez tuvo que gritarle al casero para que lo ayudara a desamarrarse porque se había atado solo a la cama y no podía soltarse. Pero 2 expertos intentaron replicar el escenario, metiéndose en una bolsa igual, cerrando el candado por fuera y no pudieron ni una sola vez después de más de 400 intentos. Y aunque de
algún modo Gareth hubiera logrado meterse y cerrar la bolsa por sí solo, ¿cómo lo habría hecho sin dejar una sola huella en la bolsa o en el candado, los cierres o incluso en la tina? Porque cuando lo encontraron, no traía guantes. A pesar de todas estas señales extrañas, la muerte de Gareth fue catalogada probablemente como un accidente y el caso se cerró oficialmente 3 años después. La tarde del 10 de abril de 2018, Kyle Frush, un joven de 16 años, acababa de salir de clases en la preparatoria Seven Hills, en Cincinnati, Ohio. Al salir por las puertas de la escuela, caminó directamente hacia el estacionamiento del segundo año donde tenía su carro, una minivan. Su deporte favorito era el tenis. Se había unido al equipo de la escuela y se convirtió en uno de los mejores jugadores. Esa tarde tenía un partido programado, así que fue directo a su camioneta para sacar sus raquetas y sus tenis. Llegó a su vehículo poco después de las 3 p.m., deslizó la puerta lateral, lanzó su mochila adentro y se metió hasta la tercera fila de asientos, donde estaban sus tenis, y en la tercera fila se sentó mirando hacia el frente de la camioneta, se quitó los zapatos de la escuela y se puso sus tenis para su partido. Luego se subió sobre sus rodillas y se giró, quedando mirando hacia la puerta trasera de la camioneta. Se inclinó para alcanzar una bolsa en la cajuela que tenía su raqueta. Y justo cuando se estaba estirando, el asiento donde estaba arrodillado en la tercera fila se volcó hacia atrás, haciendo que Kyle cayera de cabeza dentro de la cajuela, pero no cayó completamente. La parte superior de su cuerpo se fue hacia abajo, pero se atoró cuando la parte trasera del asiento le apretó el pecho contra la puerta trasera del vehículo. Quedó atrapado boca abajo. Sus manos estaban libres, pero tan cerca del suelo que no podía impulsarse para salir. El asiento estaba suelto y eso hacía que si intentaba moverse, el asiento se movía con él. No podía empujarse hacia arriba ni hacia abajo para liberarse. Probablemente buscó algo de donde agarrarse para impulsarse o deslizarse, pero no había nada y su torso no podía pasar por ese pequeño espacio. Incluso si el asiento no se movía, ese hueco era demasiado estrecho para que un cuerpo humano pudiera pasar. Tampoco había una manija por dentro para abrir la puerta trasera. Kyle estaba completamente a merced de que alguien apareciera y abriera la cajuela, pero lo más aterrador era el peso del asiento que lo presionaba. Esa tercera fila pesaba al menos 45 kilogramos y lo estaba aplastando contra la puerta. Cada respiración que tomaba era una lucha contra ese peso, y si dejaba de inflar su pecho con aire constantemente, ese asiento podía aplastarle el pecho y asfixiarlo. Kyle sabía que tenía que pedir ayuda. Su celular estaba en la bolsa de su pantalón, fuera de su alcance, pero como tenía un iPhone, pensó en usar el asistente de voz y a las 3:14 p.m. activó Siri y pidió que llamara al 911. Cuando la operadora contestó, Kyle estaba desesperado gritando: ¡Ayuda, ayuda! Estoy atrapado en una minivan en el estacionamiento del Seven Hills. Alguien tiene que sacarme de aquí. Pero la operadora no podía entenderlo bien. Recuerda, Kyle estaba gritando desde la cajuela, a través del asiento colapsado, hacia el teléfono en su bolsillo trasero. Aún así, si uno escucha el audio de la llamada, es evidente que está en peligro. Se escuchan sus gritos y golpes, que después se supo que era él golpeando el interior de la camioneta. La operadora le seguía preguntando: ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Pero Kyle no podía oír bien, solo seguía repitiendo su nombre, su ubicación, lo que estaba pasando, esperando que alguien entendiera y fuera a ayudarlo. Cerca del fin de la llamada, Kyle le dijo a la operadora: creo que voy a morir aquí. Después, la llamada se cortó. Intentaron devolver la llamada, pero fue directamente al buzón de voz, que solo decía su nombre. Y aquí es donde las cosas se comienzan a complicar. La operadora etiquetó la llamada como problema desconocido, sin especificar que el joven estaba en un estado evidentemente de emergencia. No informó que Kyle había dicho que podía morir ni que estaba gritando y golpeando algo. Si lo hubiera hecho, los servicios de emergencia hubieran
hubieran recibido la alerta con alta prioridad y con la tecnología que tenían, habrían podido rastrear su ubicación exacta con el GPS de su celular, pero no fue así. En lugar de eso, enviaron a la policía local a revisar los estacionamientos alrededor de la escuela. El problema era que había casi una docena de estacionamientos distintos. Era una zona enorme y lo peor, los oficiales ni siquiera sabían qué estaban buscando. Solo les dijeron que había un problema desconocido. Así que cuando los oficiales llegaron, recorrieron los estacionamientos lentamente desde sus patrullas sin bajarse y no vieron nada. Lo más trágico, estaban muy cerca de Kyle todo el tiempo. A las 3:35 p.m., con la policía aún dando vueltas sin encontrar nada, Kyle usó una vez más a Siri para llamar al 911 y contestó otra operadora. Ya habían pasado 21 minutos desde la primera llamada. Kyle apenas podía hablar. Su voz era débil, entrecortada, con respiraciones pesadas entre cada palabra. Una de las primeras cosas que dijo fue: si muero, díganle a mi mamá que la amo. Después un silencio. ¿Me escuchas?, preguntó. Esto no es una broma, estoy atrapado en una minivan dorada en el estacionamiento de segundo año en el Seven Hills. Si no llegan pronto, voy a morir. Y luego dijo: oye Siri. Otra vez un silencio se escuchó. Oye Siri, oye Siri. Y luego ya no se escuchó nada más. La segunda operadora escuchó todo, pero por razones que aún no se entienden, no informó a los oficiales que Kyle estaba en una minivan dorada Honda Odyssey, ni que estaba en el estacionamiento específico. No transmitió la gravedad de la situación. 2 minutos después de esa llamada, los policías se fueron del lugar. Pensaron que no había ningún problema y eso fue todo. Kyle fue dejado completamente solo. 6 horas más tarde, su papá fue a buscarlo, preocupado porque no había llegado del partido. Encontró la minivan estacionada en el mismo lugar. Cuando se acercó, ya era demasiado tarde. Kyle seguía atrapado boca abajo en la parte trasera. Murió después de que el peso del asiento le aplastó el pecho y lo asfixió. Actualmente, los papás de Kyle ganaron una demanda contra la ciudad de Cincinnati, quien le pagó $6 millones por negligencia. Gracias a esto, cambiaron protocolos del 911, mejoraron el centro de llamadas y crearon una fundación en honor a Kyle para que algo así no volviera a pasar. Después de escuchar estos casos, cuesta trabajo creer que no estamos en una película. Pero no, todo esto pasó. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas historias fue la que más te impactó? ¿Y tú conoces algún caso real que suene tan falso que nadie te lo crea? Déjalo en los comentarios y estate atento porque tal vez lo incluyamos en el próximo video. No olvides suscribirte, activar la campanita y si te gustó el contenido, regálame un like y recuerda, las historias más perturbadoras son las que realmente pasaron.